Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural Babeque. Estamos, como todos los martes, en nuestro espacio de Cineforum. En esta ocasión, viendo o comentando, mejor dicho, una película colombiana que está basada en una experiencia real de su directora. Y aunque la trama de la película no retrata con exactitud lo que ella vivió, sí hay muchas coincidencias con el evento que ella vivió en su vida. Así que a medida que vayamos discutiendo esta película, iremos viendo cuáles son. Antes de continuar, me gustaría decir que a las personas que vayan a ver esta grabación, es muy posible que se encuentren con spoilers o que le comentemos sobre el final de la película y que esto le pueda arruinar eh, su experiencia. Así que les recomendamos que primero miren la película antes de ver la grabación. Buenas noches, Lenin Paulino, bienvenido. Buenas noches, Cecil. Bueno, estamos aquí concluyendo esta muestra que quisimos hacer sobre películas sudamericanas. Comenzamos con una comedia-drama argentino. Estuvimos la semana pasada una película sobre la realidad política de Venezuela y hoy entramos en una película llamada Matar a Jesús, eh, colombiana. Y esta película me hizo pensar mucho por qué la gente hace cine, por qué los artistas hacen cine. Pensé en muchos momentos si era para que no se pierdan la memoria, para cosas que están pasando actualmente, cómo se van a ver. Esperemos que de manera diferente y en positivo dentro de unos años y que las cosas hayan cambiado, porque estamos ante una película fuerte pero sorprendentemente humana, que hace un recorrido desde el dolor más profundo de perder a un familiar, a un padre, ser testigo de esto y al mismo tiempo llegar a un punto del perdón. Eh, Estos dos extremos van a guiar la conversación, que cada uno de nosotros pondrá énfasis en las cosas que más nos interesa destacar, que más nos tocaron, y sobre todo cómo desde el cine eso se visibiliza y hace que podamos sentirlo en primera persona. Así que, como siempre, vamos a compartir algunas imágenes para recordar eh, ese largometraje realizado por una mujer de la que vamos a hablar después de ver lo que Cecil nos tiene compartiendo. Perdón. A los individuos nos corresponde indignarnos, a los gobiernos reflexionar y actuar. Inquietud. Hay que mantener viva la inquietud. Jehová, Hola, Lita. sonríe. ¿Y usted cómo se llama? Paula, ¿Y entonces qué dice Paula? ¿Se va a bailar o no? Mucho gusto, yo me llamo Jesús. El papá decía cosas que no le gustaban a mucha gente. eso que usted es, ¿o no? ¿Por qué? Porque es mejor por no calentarle la casa a mi mamá. Al fin de cuentas, los que pagan son los de uno. Eso es lo más raro que yo he conocido en mi vida. ¿Me va a enseñar a disparar o qué? La punta gonorra en la cabeza, que es con odio. Necesito que me consiga un juguete. Yo se la he visto. ¿Sabe qué? Aquí está allá, vaya para mi casa que vinieron por mí. ¿Vos qué querés? ¿Que te mate lo que es lo que querés? ¡Hola, me maten! ¡No le quiero hacer eso! Bueno, hágale pues.
Bien, aquí retomamos, de verdad, si hay una palabra que podría describir esta película es intensa en cada una de las polaridades en que podamos ubicarla, pero entiendo que incómoda en muchos momentos, pero no deja de ser una oportunidad para nosotros tener de cerca y con la magia del cine, de hacer todo esto tan creíble, tan vivible, desde los recursos que el género nos propone. El otro propósito es de ir conociendo directores emergentes de nuestra Latinoamérica, personajes que relativamente son jóvenes y en este caso Laura Mora fue una de las guionistas, de las directoras de Cien años de soledad, una película, una serie que ha dado mucho de qué hablar y que sobre todo Latinoamérica esperó con mucha curiosidad, sobre todo y con mucho debate. Ella dirigió tres de los capítulos, el 4, el 5 y el 6 de la serie. Y antes había tenido otras películas exitosas. Una de ellas está en la plataforma de Netflix, son Los Reyes del Mundo, que es también sobre la problemática juvenil en Colombia. Colombia ha tenido una trayectoria de películas que dice que la identidad del cine y del arte en sentido general y su característica contemporánea se expresa en la medida que habla de problemáticas actuales, del contexto donde se produce la obra, en este caso de Colombia. Recordamos una película que pusimos, era unos 10 años, este foro ya tiene su tiempito. Las vendedoras de rosas, sobre el drama de las niñas que venden en la calle y todo lo que esto atrae, porque algo que tiene la cultura es que es sincera. La cultura no se esconde ni se maquilla, se muestra cómo es. Y yo me preguntaba, dentro de las cosas que he hablado conmigo mismo en los procesos de decodificar la película, es que eh, si estamos ante un momento de una vuelta a lo que los italianos llamaron el cine verité, o sea, ese realismo que muestra esa realidad de manera cruda, sin maquillaje y yo le llamaría también cine antropológico, porque de verdad hay detrás de todo esto una investigación de la violencia, en este caso la cultura urbana en Medellín. Pero me gustaría escucharle a usted, de ver eh, quién continúa poniendo otro hilo, una preocupación, un desagrado. Porque los foros son para eso, para hablar incluso de las cosas que nos incomodan, que nos perturban, pero que si la directora logra esto y está dentro de su propósito, entonces estamos hablando de buenas películas porque muchas veces el valor del arte está en la cantidad de emociones que nos generan. Así que veamos quién. Bueno, vamos a comenzar hablando de en qué tan real es esta película en comparación con la experiencia que vivió su directora Laura Mora. Laura presenció el asesinato de su padre, al igual que la protagonista de la película. Su padre era un profesor universitario, igual que en la película, y era una persona con quien ella tenía una relación muy cercana, igual que en la película. Ahora, todo lo demás de haber conocido al sicario que lo mató, de haber intentado hacer justicia con sus manos y todo eso, pues ya esto es parte de la ficción que acompaña a la historia. Así es, y bueno, entender que ya el hecho de que sea un hecho real y vivido por la directora tiene una connotación que era lo que me hacía preguntarme por qué su necesidad de hacer una película sobre esto. ¿Es catarsis? ¿Es sacar cosas? ¿Es que los demás nos enteremos de que estas cosas están ahí? Y incluso en una de los documentos que consultamos, decía que ella tuvo esa revelación. De hecho, el título de la película fue
en un sueño, después de la muerte y de ese largo proceso entre duelo, rencor, miedo, ella se sueña que el sicario se le aparece en el sueño y le dice, soy Jesús y maté a tu padre. Y entonces ella en el mismo sueño dice, matar a Jesús, Jesús, te tengo que matar. Y ahí surge el proyecto de, de la película que realmente rompe contra todo prejuicio que tengamos de una película predecible, sino que nos lleva a unos momentos muy sorprendentes, los miedos que sentimos por ella en cada momento y, Porque y sobre muchachita que se todo, metió en problemas, ¿sabes? exacto, los riesgos que ella se estaba tomando y sobre todo con un propósito, o sea que nunca lo declaró, la familia nunca se enteró, o hasta en la historia de la película no se enteran, y todo tenía como propósito vengar al padre. Pero tú hablabas del padre, del profesor. eh, yo pienso que algo que debemos de pensar, sobre todo en este foro, que hemos visto varios materiales que tienen que ver con la violencia en Colombia. El último que pusimos conjuntamente con la embajada de este país sobre los acuerdos de paz y nos decíamos, sí, porque para el mundo los problemas de violencia en Colombia tenían que ver con la guerrilla. Sabemos que desde el norte se tomaron medidas y que hay controles con el tema de narco, pero terminó la violencia en Colombia. ¿Qué pasa en las diferentes ciudades y sin intención de hacerle daño a la apertura y el éxito que están teniendo y que tiene Colombia con todo lo que tiene que mostrar a nivel de turismo, cultural, ecológico, ambiental, la gente, todo esto? Los problemas siguen al interior de los barrios y esta película es un ejemplo de ella. Entonces, otra pregunta, pensar de manera diferente de Colombia, ¿qué implica? Recordemos la otra película, la del olvido, como No sé de cuál te refieres. la del profesor que pusimos hace como 2 años, que es basada en un poema de Borges, El olvido que seremos. El Ah, olvido que seremos de un profesor ambientalista y en este caso este sociólogo, la película multipremiada también La Virgen de los Sicarios, nos lleva a esta pregunta, el riesgo de ser diferente, de pensar, de soñar con un cambio, porque al final de todo no se sabe quién lo manda a matar, quién lo pudo haber mandado a matar cualquiera que estuviese en contra de sus ideas. Y miren, la película él cita a Foucault, donde dice, a nosotros nos toca como criticar, pensar, reaccionar, y al gobierno le toca actuar. O sea, las ideas políticas y la idea de un cambio, de generar un cambio, ya eso es un peligro pone en peligro el que podamos seguir vivos. Pero, ¿alguien más? bueno, doña Francés tiene sus opiniones sobre la película. Yo estoy tratando de encontrar cómo levantar la mano porque Ah, no se apure, adelante. Adelante. cambiaron todo y cuando apoyo donde antes lo hacía, no me sale y le encontré una manita y se la puse, pero parece que no se ve. Ah, Bueno, realmente yo pensé 2 veces verla porque no me gustó el título. Digo, ay Dios mío, ahora van a matar a Jesús de Nazaret. de Entonces, nuevo, doña Francés, pues ya lo mataron una vez. entonces pero ya después decidí verla, porque con la anterior me pasó también que no la pude ver, solamente la vi un día, un rato, y tuve que esperar 2 días para reponerme, para poderla ver, seguirla viendo, hasta que terminé de verla. Pero en esta
el vocabulario que utilizan esos jóvenes, si tú tratas de entender, yo no entiendo qué es lo que se dice uno a otro. Hay que estar imaginando por el gesto, por las cosas que van pasando, qué es lo que le está diciendo, porque son es un vocabulario, pringa, no sé qué, eh, son Ellos le palabras, dicen mucho chimba y chimba es como chulo. Cuando dice está chimba, ¿verdad? Es que está chulo, que está bueno. Y, bueno, Esa y es una de las papi, pocas palabras que no es mala, aunque pudiera parecernos, pero no es. ajá. Entonces yo volví a leer la introducción que tú hiciste por escrito. Y Ajá. cuando vi que era en Medellín la cosa, por lo menos ya supe dónde era, porque yo decía, pero ¿y ahora dónde? Porque lo de Venezuela fue horroroso. Y entonces esto también, qué feo, qué, qué duro, qué cruel, qué fea la relación entre ellos, qué forma de expresarse, qué forma de celebrar. No me gustó. Entonces, pero bueno, el hecho de que uno vea lo que está pasando en barrios de Medellín, yo pensaba que yo había conocido Colombia y nos cuidamos mucho porque en aquella época eran los asaltos y te robaban y te arrancaban la pulsa tú caminando por la calle. No nos Sí, dejaban eso ha salir, cambiado bastante. pero eso ha cambiado mucho. Después volvimos porque un sobrino se casó con una colombiana y fue una experiencia bellísima. Pero ahora esto del barrio de Medellín, qué pena me da, qué pena cómo está la juventud expresándose, cómo bailan, cómo beben. Ay, ay, ay. Pero bueno, Dios Cómo los perdone. consumen sustancias, ¿verdad? Ay, sí, sí, todo. bueno, se ve los diferentes tipos de sustancias que en la película con toda naturalidad. Ay, perdón, doña Francet, no sé si No, terminó. no, no, eso fue realmente negativo. Me alegré al final que a pesar de su afán de tener la pistola para matar a Jesús, ella simplemente la botó desde arriba, desde la montaña, para no utilizarla. Pero es muy triste tú a los 81 años darte cuenta que la juventud se está expresando y está, el coloquio entre ellos es eh, no se puede entender, no se entiende, porque no hay un uso adecuado del vocabulario. Pero bueno, si es así que ellos se Sí, entienden, ellos Eh, saben. bueno, Mire, la verdad es que la juventud tiene un vocabulario bastante pobre eso es, y eso sucio, es. y soez, pero hay países donde el vocabulario es peor y que está más normalizado que aquí. Porque aquí todavía un muchacho habla así delante de la mamá y le flojan un boche o le flojan una galleta o, ¿verdad? Aquí un muchacho no habla así delante de sus padres todavía, que yo sepa. Eh, Bueno, es decir, con el sí, tema del lenguaje, yo pienso que debemos de entenderlo como una de las partes más humanas y que los conflictos no se dan aislados. Se nos ha querido mostrar que las crisis de valores y de criminalidad, para hablar de extremos a nivel de delitos, se queda en un plano de lo legal. Eso discurre entre la vida de la gente como el agua del río. Ustedes ven que a veces hacen humedales y van extendiéndose. Y yo pienso y siempre le he dado mucha importancia al lenguaje. O sea, por eso ha surgido una tipificación dentro de las violencias de la violencia verbal. Y esa violencia verbal también está acompañada de un lenguaje corporal, porque el lenguaje hablado es solo una parte de todos los lenguajes, pero está muy asociada al lenguaje corporal. A mí me llamaba mucho la atención los movimientos de Jesús, que sí. no sé si fue marcado por la dirección, pero eran siempre mirando hacia abajo, Sí, una como un poco postura muy caído, encorvada, muy deformado. deformada, sí. Sí, y como siempre había como una frontera entre él, que a nivel cinematográfico lo lograron de manera excelente. Pero te decía
que ese lenguaje, esa violencia, y que los medios de comunicación y sobre todo lo que son los medios electrónicos tienen mucho que ver. Porque decimos, bueno, eso pasa en Colombia, pero ¿de cuáles jóvenes estamos hablando? Cuando vemos que aún en los sectores privilegiados, y no voy a hablar de instituciones, cómo hablan incluso, y no quiero ser sexista, las niñas, hablando de unos términos y unos palabrones que lo escuchábamos mucho en la película anterior de Venezuela, pero que a uno le conmueven ver a una niña usando unos vocabularios que antes eran muy de tigres, como podamos Ujú. decir. Y podemos hablar entonces de cuáles jóvenes dominicanos no tienen esos extremos. ¿Y qué pasa? Y yo pensé mucho en los motores y la bicicleta. eh, Esos motores en los barrios, pero que en la parte alta son los carros haciendo ceritos, después que se atosigan con todo el alcohol y las drogas que circulan. Miren, en una parte con la espontaneidad, que el papá le dice, y está fumando, sí, estoy fumando Sí. mucho por el estrés, y el papá se ríe. Pero ¿qué estrés puede tener si lo único que tiene que ir a la universidad es coger el bus? Eh, entonces, son unos Pero creo niveles, que esta conversación, perdón, fue para mostrar como la cercanía que había entre ellos, la confianza de que ella podía hablar como de todo con su papá. claro, tenía un propósito. Y el tipo de papá que era, Sí. ¿entiendes? Y también, bueno, pues que son muchas cosas que la película no se retrata, pero antes de pasar al lenguaje de la juventud y todo eso, fíjate que hay una serie venezolana que estoy tratando de acordarme cómo se llama, que yo la vi en las vacaciones. Es una serie que trata sobre muchachos, no de la clase alta, pero sí como de clase media, ya más educada, de gente trabajadora, no en barrios arrabalizados como los que vivía Nada. Jesús. Y ella misma no sé en qué tipo de barrio vivían, menos malo, pero verdad, ella no se atemorizaba tanto de meterse en ese tipo de barrio. Y uno no ve en esa serie que los chicos hablen de esa forma. Se pueden insultar una que otra vez, pero no con esa frecuencia ni con esa recurrencia que se vio en estas últimas dos películas. O sea que entiendo que es posiblemente el vocabulario de una clase más poco privilegiada la que estamos contemplando. Sí, Claro, porque hay un tema de educación de por medio. Entonces, sí. fíjense que Jesús, aún siendo un sicario que debe haber recibido un dinero por el trabajo que realizó, ¿no? Vivía en la más absoluta pobreza. ¿Eh? Lo que tenía era un camastro ahí y una habitación toda sucia y desprovista de toda comodidad y también de toda limpieza y de todo orden. Eh, entonces hay muchos contrastes también, porque uno dice, entonces son sicarios y quizás lo hacen por el dinero, pero ni siquiera parece que hay mucho dinero envuelto en el camino. Sí, pero aquí mismo, viendo la noticia, cuántos casos de sicariatos que a dos muchachos No te- 50.000 pesos, 30.000 pesos. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, Sí, ahora sí. Sí. O sea que el sicariato tiene niveles y, y te digo, aquí por 5.000 pesos se han hecho acciones de sicariato y eso lo sabemos cuando vemos las noticias y a los mismos sicarios diciendo los procesos y lo que se le ha pagado. O sea, es un mundo de absurdo. Y yo pensaba en lo que decía doña Francet, porque una cosa que yo sentí mucho fue una impotencia y una gran tristeza por el país, por las familias, por las personas que tienen que salir a trabajar, por los mismos muchachos. O sea, es una tristeza que la directora nos hace, nos mueve a sentirla y a ponernos en el lugar de esto. Sobre todo cuando tú miras el tema de la impunidad, cuando ellos van, y yo me decía, ¿es indiferencia o es impotencia
y recursos, hasta recursos para enfrentar una situación donde morir es tan cotidiano como despertarse. Y la cantidad de casos, mira, en un momento le dice, señorita, no es solo el caso de su padre que yo tengo. Y esa escena que es espectacular cuando ella, impotente, reacciona violentamente. Y porque ella está en un círculo de violencia. Así Ha mismo. vivido en un círculo de violencia. Así comienza, me recordó la novela de Saramago, Todos los nombres, que una persona anda buscando el rastro de alguien que amaba y cuando encuentra que ha muerto y no lo encuentra, no encuentra su tumba en el cementerio y comienza a desprender todas las cruces y a cambiar las cruces y ya no se sabe quién es quién en el cementerio. Entonces me recordó esa escena, o sea, de esa parte de esa novela. Y ella tira todos los papeles, como quien dice, yo nunca lo va a saber, nadie va a saber nada de qué pasó aquí, porque ya los expedientes están trastocados. Entonces yo decía, es negligencia, lo primero que nos surge, es indiferencia. O es que hay tantos casos que el Estado no tiene cómo Yo creo que es una legalmente mezcla de todo, de porque todo. también es muy posible que las mismas autoridades estuvieran involucradas, quién Lo sabe. vimos. Sí. Ella lo muestra eso, la Y camaradería y cómo él cruza cuando viene con el arma que vienen del río. cómo se entienden él y el oficial, ¿no? Eh, y Y lo eso, otro importante es ver cómo él ni siquiera sabía a quién había matado ni por qué lo había matado. así Es mismo, como así si fuera mismo, un perro y cuidado, así. ¿eh? Y Fuera un perro. él tenía esa cabeza siempre gacha y como escondiéndose con la gorra, con las ropas. Y en algún momento que se iluminó la cara parcialmente, tenía golpeado alrededor del ojo, tenía todo eso golpeado. O sea que él también ha sufrido sus buenos Sí, él le pecozazos. dijo a ella lo que era, como que se había metido en unos problemas. Sí, Se lo sí, dijo cuando ella estaba en la cama de él. Entonces, sí, esta es una chica que se incurrió en muchísimos riesgos así, para tratar de vengar el asesinato de su padre. así mismo. Ya Pero ella estaba en un ambiente que no era muy bueno tampoco, porque fíjese que ellos con los amigos fumaban marihuana, ella hablaba con el dealer de la droga y negociaba y era como amistosa con el dealer de la droga. Eh, Se metió en muchos problemas esa muchachita, en muchos así, problemas y bien le fue. Bueno, algo importante es que la película comienza con una perspectiva en dos direcciones, de el bueno y el malo, la venganza, el odio y la venganza, y poco a poco va desmontando esto que terminamos la película, donde no hay un malvado, eh, no todo el mundo es malo, no todo el mundo es bueno y construcción de entender desde el dolor individual una problemática muy pública, muy general de la ciudad, porque ella se metió al corazón de la ciudad y de los problemas. Pero poco a poco nos fue mostrando algo que, que es como una especie de, de conducta dentro de esta persona que está envuelto en criminalidad, que es no proteger la familia. Y eso viene desde la misma mafia italiana, incluso en la mafia italiana, y lo vemos en la película El Padrino, algo que era antiético, porque hay una ética, en medio de todo hay una ética dentro de todo esto, como lo tenían los piratas, eh, que era condenado a muerte el que le suministraba droga a un familiar, sobre todo si era un hermano menor, un primo o un hijo. O sea, eso estaba protegido, eso se respetaba. Entonces, ¿cómo ellos se sacrifican? Él dice, yo vivo aquí para estar lejos de mi familia, pero al mismo tiempo él siente un compromiso, ese ritual que es algo muy bonito. eh,
en Colombia, sobre todo en Medellín, que es la novena al niño, que se hace 9 días antes del 24, pidiendo que el niño Jesús llegue, incluso como una especie de hora santa de aquí. Ella está, y la cancioncita, ven niñito, ven niñito, ven, como una letanía, y es un compromiso y algo como para celebrar la familia que han tenido niños, que el niño venga a bendecir los niños. Y él llega, y yo vi ahí como la madre que no está viendo al delincuente que nosotros estamos viendo. Ella está viendo un niñito que va, un niño, su niño, que llegó a esa celebración para recibir la bendición del niño Jesús. Y Ujú. entonces comenzamos a ver el lado humano de esta persona tan peligrosa y tan expuesta que él mismo se declara que su vida no tiene ningún sentido. Así Sí. mismo. Y viendo, por ejemplo, el otro lado de su personalidad. Cuando él llega a la casa de su mamá, él se sabe la novena, él se sabe la cancioncita, él le está cantando, él abraza lo que supongo que es un sobrinito o un hermanito, no sé, y es cariñoso, o sea, es otra persona la que estamos viendo ahí. Entonces contrasta pensar en el mundo tan perdido en el que él está viviendo cuando viene de una familia que aparentemente es religiosa, una madre que es cariñosa, que es amorosa, que lo recibió con mucho cariño cuando él llegó. eh, Uno se pregunta si puede ser posible que una persona que venga de un ambiente que aparenta ser sano puede acabar siendo una persona tan indolente. Porque Oye, fíjense que cuando ella le roban, bueno, que ella le dice que le roban, ¿verdad? Que le roban la mochila con su cámara y especialmente la libreta de su padre. Ella le pregunta luego, ¿y qué tú hubieras hecho si hubieras encontrado esos manes? Así es que ellos le dicen, porque mi nuero es colombiano y habla así, un man, a esos hombres, ¿verdad? Esa gente, si tuviera encontrado esos manes, él le dice, los mato. O sea, sin ninguna duda, Ujú. sin ninguna oye, yo, duda. yo voy a dar un testimonio. En una ocasión a mi casa entraron a robar. La policía vino, buscó huella, identificaron al muchacho. Me dan el nombre del muchacho. De hecho, que yo, unos procesos que no voy a hablar porque es muy feo y tedioso. Yo lo busqué en Instagram, en Facebook en ese momento. Y ese muchacho era un muchacho normal por lo que se veía en sus redes sociales. Muchacho muy normal, iba a un politécnico, se veía su grupo de amigos y se vio en menos de 6 meses la transición que él fue pasando hasta convertirse en un delincuente porque son exhibicionistas, se exhiben. O sea, no haciendo, cometiendo los delitos, pero sí los sitios, el otro tipo de gente contrastante con los que se juntaba hasta el momento en que sucedió lo que pasó en mi casa. Y, y nos hacíamos la pregunta, ¿lo sabía la policía? ¿La policía tenía conocimiento? ¿La policía sabe ubicar a esta gente donde están? Pero es lo fácil que se evoluciona e involuciona eh, en la vida cuando hay un detonante. Así. Y sí, perdón, doña Francés, sí. Y no, que es así. Por eso es que la mamá siempre nos preocupamos por conocer los amigos de los hijos. Y a mí me encantaba llevarme los muchachos a navegar con nosotros, porque dentro del velero había muy poco espacio y era muy fácil el intercambiar situaciones, ideas y las reacciones y las cosas que decían. Y eso nos dio mucha oportunidad de acercarnos a nuestros hijos y a los amigos de los hijos, porque acababan muchos de ellos enganchados también en la vela y en el gusto por navegar. Pero es así, los papás siempre nos preocupa la junta de nuestros hijos. Y es algo que tú tienes que también pensar. La persona con quien trata tu niña y sale, tú tienes que saber quiénes son, cómo piensan, con quién, cómo hablan, porque eso es parte de lo que ella va a hacer. Ay, sí. Pero Y bueno, esos ahora muchachos,
también yo pienso que también toda esa perdición es producto de la droga, porque llega un momento que necesitan tanto la droga que por conseguir dinero para comprar su droga, comienzan haciendo pequeñas fechorías y después acaban haciendo fechorías más grandes. Sí, y por cualquier cantidad de dinero, porque puede ser que hayan empezado en miles de dólares o de pesos, pero después van a ser 2 o 3 miles nada más, pero ya no pueden evadir hacerlo. Muy triste eso. Bueno, se ha Bueno, deteriorado mucho en la humanidad. y Mire, hay un qué punto, imagen, ay, perdón, adelante. sí, que hay un punto que no debemos de dejar de mencionar y es, y ya tú lo decías, Cecil, el contraste entre las dos familias. Sin embargo, la directora apenas nos muestra la familia de ella y sí hay una inversión de metraje en la familia de él. Pero quería referirme a los tres duelos según la exposición con la pérdida. El caso de Paula, la chica, que es una chica veinteañera, que presencia la muerte del padre y es la que está más cercana a él porque conviven en la universidad, incluso ella lo espera para irse a la casa. Y se sabe las líneas que él dice. Sí, las líneas de las clases y el tema del duelo, cómo lo lleva el hermano con una preocupación de, bueno, ahora yo soy el hombre de la casa, aquí papá era el que sostenía la casa, pasa un rol que a lo mejor no esperaba que le iba a llegar tan rápido, y la mamá, la madre, la esposa, que apenas se siente en la película. Entonces, entender las acciones de Paula desde la carga de su duelo respecto al de los otros dos y de los amigos, pero que tiene niveles por el protagonismo que tuvieron. Y me llamó la atención lo que podría ser un sentido de resiliencia de ella, en cómo se integra con los amigos y le sentíamos la baja, la tristeza y los amigos en un tono, ella en un tono muy bajo, pero que ella estaba ahí buscando la manera de cómo iba a encauzar lo que para ella era un propósito, la venganza. Ajá, así mismo. Para mí una imagen muy significativa fue cuando ella revela las fotos y en el rollo que ella revela, cuando las cuelga a secar las fotos, está la última foto que ella le toma a su padre y la foto que le toma a Jesús cuando están en el mirador. Entonces, esas dos fotos juntas, dos primeros planos, una de la víctima y otra del victimario. Sí, eso que tú dices es importante. Él tenía un tabú con la fotografía y se lo permite a ella, le permite a ella hacerle la foto. Ahí comenzamos a ver, primero él tiene mucho interés y algo que yo valoré mucho de la película, que no hay una sola escena de sexo, que a veces son muy explícitas y muy expuestas. Ella lo dejó en un plano de construcción y transformación de una relación. Había una relación de venganza, era lo que lo unía. Y ella la mantuvo, pero al mismo tiempo fue descubriendo que él también era una víctima de un sistema y con la conciencia que tenía de familia, porque generalmente cuando un padre es sociólogo y quizá el conocimiento de ella, de la ciudad y de todo esto, fue inducido por el mismo padre, que era un sociólogo, y bregaba con toda esa realidad. Pero él comienza a expresar primero admiración y lo demostraba con todas las preguntas. O sea, ella era fotógrafa, ella estudiaba, y no era que ella tenía un nivel económico que ella, sino él comenzó a sentir una admiración y en ese momento desgarrador, y en un momento le dice que ella ha sido como lo único bueno que él ha podido conocer, o sea que estaba en un plano también de realización humana. Yo Cuando ella creo, estaba en el laguito, él intenta tener un contacto físico con ella, sí, pero ella lo sí, aparta. sí. Yo creo, Lenin, que el papá era
profesor de ciencias políticas. Políticas, sí, ciencias políticas. Ella era estudiante de arte, pero dentro del arte, la fotografía era lo que ella estaba Era su persiguiendo. lenguaje, sí. Así es. Y en el cuadro de la familia de ella, la señora mayor era la esposa del papá, era la mamá de ella. Sí, sí, pero a nivel de la trama tiene muy poca participación. No, ella está tumbada. Ella, Sí. ella está noqueada por la pérdida del marido, pero aparte que también tiene un temperamento bastante apagado. No tuvimos chance de saber mucho de ella, pero bueno, No, y la actitud del hermano es que es simplemente normal, claro, que es la actitud práctica. O sea, tenemos que seguir adelante porque ahora ¿quién va a mantener a mamá y a Paula? O sea, así el Y, mismo. hermano está ahí y el hermano está ejerciendo de figura paterna, tratando de controlarla, preguntándole por las andanzas, dónde estaba, por qué llegaste tan tarde, no me mientas, enojándose, empujándola y todo lo necesario. Así mismo. Pero ella, vamos a decir que ella de alguna manera va humanizando a Jesús, encontrando la realidad de que Jesús es tan víctima como sus víctimas. Es tan víctima de un sistema o de las carencias que ha vivido. Y al final, pudiendo haberlo matado, ella elige perdonarle la vida. Entonces, pues es un final que en cierto sentido es esperanzador, porque digamos, ella no eligió seguir perpetuando el círculo de violencia que se estaba viviendo en torno a ella. yo Así pensaba mismo. así, perdón, doña Francesca. Sí, sí, así mismo. Sí, que yo pensaba que hasta qué punto ella no solo lo perdonó, sino que no lo premió, porque él decía, son tantas las personas que me andan buscando para matarme, que el que tú me mates sería lo mejor, que seas tú quien me dispare. Entonces, yo pienso ella dentro de todo también pensó, ¿qué sentido tiene que yo lo haga? Eh, Y el hecho de ella tirar la pistola por el barranco es como un símbolo de que ella no va a perpetuar la violencia, que así es. otra persona tal vez la guarda para por si acaso. Pero Sí, ella la y tiró. Entonces, bueno, yo hasta me pregunto, tú sabes, ¿qué pasaría después de eso? ¿La iría él a buscar después? ¿Querrían vengarse de ella, los amigos o lo que sea? ¿O simplemente ya esto acabó aquí? no, yo el final que escogería sería el más lógico, que él no iba a durar mucho, porque Sí, ya él estaba acorralado. O sí, sea, ya él lo andaban buscando por muchas cosas y, y cuando él hablaba con esa convicción es porque estaba muy claro ya de lo que pasaba. sí. Pero quiero referirme a lo potable que es el guión y cómo suceden cosas que definen personajes de la trama, pero al mismo tiempo permite que la historia se alargue. Por ejemplo, si el hermano le facilita el dinero, ella hubiese tenido el arma y hubiese pasado. La historia hubiese terminado matando a Jesús. O si la Pero es amiga que la pistola costaba miles de pesos, miles de miles. sí. Entonces la amiga tampoco le dice, no, eso es muchísimo dinero. O sea, que eso permitió que ella pudiera vivir el proceso que vivió y no tenerlo tan fácil, porque si no, la historia se acaba rápido. Sí, O sea, Así. que- sí. Bueno, señores, yo creo que hemos hablado bastante de la película. Yo les quiero mostrar lo que tenemos para la próxima semana, o mejor dicho, lo que nos resta de esta semana, sobre todo. Entonces, vamos a ver, para mañana, miércoles, tenemos a Kilvio Cabral Achecar, que nos tiene una presentación interactiva, como él nos tiene acostumbrado a través de fotografías y nos va a presentar a los Balcanes.
Nos va a hablar desde las murallas de Belgrado a los paisajes de Macedonia del Norte. Por lo que yo veo, esos paisajes de Macedonia del Norte, por lo que he visto en el internet, son una cosa espectacular. Entonces, como los encuentros con Quilvio Cabrales a las 8 de la noche por Zoom. Y teníamos anunciada esta actividad para el sábado primero, que es un tour por el huerto, por el vivero Huerto Land, pero el cupo ya se agotó, está cerrado. Estamos no solamente llenos, sino hasta sobregirados. Entonces, dada el buen recibimiento que esta actividad ha tenido, la buena recepción, lo más probable es que dentro de un mes podamos repetirlo. Así que si a alguna persona le interesa que le guarde cupo, pues nos escribe o nos escribe un mensaje directo por Instagram. Y fíjense que en el Instagram aparecía este número de WhatsApp para reservar. O sea que mejor escriben por ahí y les reservamos para tenerlos pendientes para el segundo tour que vamos a hacer por Huerto Land. Entonces ya para la semana que viene siempre nos gusta avisarles cuál va a ser la película. Esta película se llama Babel, tiene un elenco muy reconocido, entre ellos está Kate Blanchett, Brad Pitt. Lenín, ¿tú pudieras hablar un poquito más sobre la película? Y bueno, está Gael, y era un poco lo que Gael yo García decía. Bernal. Ajá. Lo importante de que comencemos a identificar las promesas del cine latinoamericano, y este es un ejemplo. Por ejemplo, este director se estrenó con Amores Perros, y esta película ya la hace en un contexto muy internacional del cine y con muchos premios y nominaciones al Oscar. Babel es como el hilo que une a mucha gente, aún estando en diferentes continentes, y lo de Babel, como el tema de la lengua no se convierte en una frontera, ya que los eventos suceden en diferentes países y continentes. Es una muy buena película, ojalá que la vean y que nos podamos ver el próximo martes para compartirla. Bien, Gracias, buenas noches. buenas noches. Buenas Gracias por su noches. compañía y por sus aportes esta noche. Que tengan muy Buenas noches. Buenas buenas noches. noches. Buenas Gracias. noches. Bye. Gracias por asistir.